Bienvenido, bienvenida, soy Marcos Raya Delgado para dibujarbien.com, tu web de dibujo favorita. Hoy vamos a tener una pequeña charla debate, tú y yo, acerca de un tema que es mucho más importante de lo que pueda parecer. Trabajar gratis. ¿Se puede trabajar gratis? ¿Es recomendable trabajar a cambio de cero patatero? La respuesta a simple vista, o a simple rebote, te diré que es que no. Y vamos a desmigar un poco por qué no es bueno trabajar gratis. Parece mentira que tenga que justificar que trabajar gratis es malo, pero vamos a verlo. En el mundo del arte, en el mundo del dibujo, es muy común que algunas empresas, editoriales o clientes exijan una prueba o parte de tu trabajo a cambio de cero. Es decir, hay clientes que te dicen, soy un cliente importante, ¿por qué no trabajas para mí? Y diré que el dibujo lo has hecho tú, estará tu nombre y la gente te podrá contratar y pagarte. Yo no. Pero otros quizá lo vean y te quieran pagar. Vale, eso es una basura. ¿De acuerdo? Ese cliente no te está respetando. Esa empresa no está respetando tu trabajo. Tú eres un profesional y un profesional tiene que cobrar. A un profesional se le paga. Este vídeo ha fermentado durante meses después de que grabase un par de intentos de que estaba yo muy enfadado porque me pasaron un par de anécdotas como esta. Te contaré. Un youtuber más o menos famosete me contactó para que le hiciese un banner, un dibujo de su canal. Y el pago era que él iba a decir que lo había hecho yo. Si yo voy a una panadería y pillo un croissant y me lo como y le digo al tipo, no te lo pago, diré que estaba muy rico y que lo he comprado aquí y que otros vengan y te lo compren. Posiblemente lo que me gane es pues una torta del panadero, ¿vale? O sea, una torta de las de... ¿Ok? En ningún otro trabajo es como a un taxista, llévame a tal sitio. Cuando yo diré que lo has hecho de puta madre. Y así otros, que no son yo, te pagarán. Si tú quieres un trabajo, tú pagas el trabajo. Si a mí me interesa la promoción y yo voy a un youtuber y le digo, oye, mira, me interesa la promoción, ¿qué te parece si yo se lo propongo, eso ya es cosa mía porque me interesa esa promoción? Pero si un cliente viene a pedirte un trabajo porque tu trabajo es bueno, esa persona de alguna manera te tiene que pagar. Y la promoción, pues la promoción te la puedes hacer tú. Si tú haces muy buen arte, tú vas a conseguir promoción. La gente va a querer ver lo que haces. Entonces la promoción, dentro de lo que cabe, no es un pago. No es un pago que sirva. La promoción no te paga el alquiler. Vamos a ver dos cosas importantes que tienes que tener en cuenta, dos consejos que me gustaría transmitirte. En parte ya está este del no trabajar gratis. Otro es que seas consciente y hagas buen uso de tus finanzas, de tu dinero que tú tienes acumulado, del dinero que ganas. Este consejo viene de parte de Craig Mullins, que es uno de los concept artists más famosos y bien pagados del mundo. Pues bien, en una conferencia a la que asistí, que él daba una charla, nos dejó posiblemente uno de los mejores consejos de todo el evento, que es: tu dinero te hace libre a ti. ¿Y esto cómo es? Si tú inviertes bien lo que tú ganas, si tú no despilfarras el dinero en tonterías, que cada uno lo gasta en lo que quiere, cuando te venga un cliente basura o un trabajo basura o un cliente con un trabajo basura, tú vas a poder decir, no me interesa. O porque el cliente es malo, porque el proyecto es malo, porque está mal pagado. Porque tú tienes tus ahorros y puedes invertir ese tiempo que trabajarías para este proyecto que te ofrece cero en potenciar tu portfolio e ir en busca de mejores clientes que sí paguen y sí valoren tu trabajo. Entonces, no malgastes tu pasta. Sea un buen estratega
para tener ese tiempo en hacer dibujos espectaculares y conseguir clientes espectaculares que se iban a pagar y valorar tu trabajo. Segundo, vuelve a ser un poco lo de antes. Trabajar gratis no es una buena política. Si estás empezando, trabajar gratis no te va a ayudar a despegar en casi ninguna ocasión. Lo que vas a hacer es educar a esa persona a que a ti se te puede contratar a 0 euros. Entonces, lo que vas a tener es un cliente abusador que no va a parar de pedirte trabajo con alguna u otra excusa y vas a acabar prostituyendo tu trabajo a cambio de nada. ¿De acuerdo? Entonces, cobra siempre tu trabajo. Hay opciones en las que a cambio de un trueque se puede llegar a alguna opción. Me acuerdo en una charla de Puño que él ponía un ejemplo de que a veces había hecho un cartel para un concierto a cambio de entradas para él y para sus amigos, pero en un número que a él le equivalía a un pago. Y bueno, pues queda bien, te diviertes, tal. Depende del tipo de trabajo, depende del tipo del cliente, depende de qué manera te lo pidan. Tú ahí puedes negociar, pero nunca a cambio de nada. Y la promoción es un pago muy basura. Es un pago muy basura. Porque tú te puedes promocionar a ti mismo haciendo un buen trabajo, haciendo el proyecto que tú quieres, invirtiendo tu tiempo en lo que a ti te apetece. Entonces, volvemos a lo mismo. Nosotros tenemos que reeducar a los clientes. Si yo, por ejemplo, que soy profesional, trabajase a cambio de 0, ¿qué tienes que hacer? A lo mejor, ¿qué tiene que hacer otra persona que está empezando? ¿Que tiene que pagar para poder trabajar? Eso es impensable, ¿de acuerdo? Entonces, profesionales que me estéis escuchando, cuidad a qué precio trabajáis, cuidad para quién trabajáis, a cambio de qué. Nosotros somos los responsables del futuro de esta profesión. Estudiantes que me escucháis, no vendáis vuestra alma a 0. Haced valer vuestro trabajo, porque si nosotros no nos hacemos valer, si no demostramos que esta profesión vale, tiene un valor, tiene un precio, nadie va a pagar de más porque sí. Nadie paga de más. Nadie jamás paga. Tú no vas a una tienda y dices, he comprado este sofá por 600 euros, toma, 100 euros de más porque sí. No lo van a hacer nadie. Entonces, ponle el valor a tu tiempo que merece. Si no lo haces tú, no lo va a hacer nadie más. Cuídate. Cuídanos, cuida el dibujo, porque mucha gente tiene asociado que el dibujante, como ya se lo pasa bien dibujando, ya está pagado por hacer lo que le gusta, y no es así. Está muy bien que trabajemos de lo que nos gusta, pero para llegar al nivel que cada uno tiene, tú sabes por dónde has tenido que caminar, tú sabes la de horas que has tenido que invertir, y no todo ese tiempo ha sido pasarlo bien. Obviamente lo pasas bien, disfrutas, pero es un camino que leches, exige mucho autosacrificio. Pues después, cuando consigues la meta de tener clientes de tal, esa gente tiene que pagar lo que vale tu trabajo. Si no lo quieren pagar, que busquen a otro. Si ese otro se valora, buscan a otro, y entonces acabará que a lo mejor ese tío no encuentra a nadie porque nadie le va a hacer el trabajo y dice, ostras, pues igual tengo que subir el precio de esto que estoy intentando vender o buscarme la vida de otra manera. Entonces, reeduquemos a nuestros clientes, reeduquémonos. El arte no tiene que ser gratis para el artista. El artista tiene que comer porque tiene que seguir creando. Entonces, paguemos lo que valen las cosas. Ayudemos a nuestros clientes a entender que nuestro trabajo vale dinero, ¿vale? Y bueno, espero que te haya servido. Quiero saber qué clientes has tenido tú, qué casos te has enfrentado. Yo con este youtuber me pasó esto. Otro chico con una cuenta de Twitter con muchísimos seguidores también. Diré cosas de promociones para ti, no sé qué. Es como, fuck you. No quiero tu promoción, quiero dinero. Quiero dinero. La promoción no me sirve para pagar el alquiler. Y mi trabajo es el que tiene que hacerme promoción. Tú me tienes que pagar si trabajo para ti. Si no, oye, pues búscate una imagen de internet chunga o pon un garabato tuyo. Si no sabes dibujar, aprende.
Si no, contrata a un dibujante, pero págale. ¿Qué clientes te has encontrado tú? ¿Qué casos puedes compartir conmigo y con nosotros, con el resto de la comunidad de dibujarbien.com, de clientes? ¿Qué timos? ¿Qué te han llegado a hacer? ¿Qué has llegado a hacer? O sea, porque hay que tener mucho cuidado. Hay empresas, por ejemplo, hay empresas en el mundo de los videojuegos, empresas chinas, que lo que hacen es hacer como una serie de... abren una vacante para un puesto de concept artist y van pidiendo a los concept artists que contactan diferentes pruebas. Pero claro, con tantos y le van pidiendo pruebas de diferentes cosas que llega un momento en que ya tienen casi el trabajo hecho a cero. Ojo con esas cosas. Ojo con los concursos de dibujo que huelen un poquillo a... Vale, aquí lo que está buscando este tío o esta empresa es dibujantes gratis. Tener mogollón de artistas trabajándoles a cero. ¿Sabes? Entonces, ojo con esto. Ojo, ¿vale? Que hay mucho listillo por ahí. Bueno, sin más, valora tu trabajo, no trabajes gratis, ahorra y sé un buen estratega económico para poder dedicarte a lo que te gusta, para poder dedicarte a dibujar bien, a disfrutar de la vida y a tener una sonrisa en la cara y a trabajar con clientes que valoren tu trabajo y tu persona, a gente que te respete. Así que, bueno, gracias por estar ahí, gracias por escucharme, que todo este vídeo ha sido una reflexión súper larga. Espero tus comentarios, tus miedos, tus preguntas y así las vamos leyendo todos y comentamos y demás. Todos los comentarios que dejes en mi web los responderé sí o sí. Los de YouTube, pues a ratos puedo, a ratos no, porque son muchos comentarios, ¿vale? Entonces, eres más que bienvenido a dibujarbien.com. Y nada, esto, pues gracias por estar ahí, gracias por tu apoyo y, bueno, sobre todo, gracias por dibujar bien. Nos vemos la próxima semana.